Bien, como decía, tenemos esas condicionantes antes de empezar a hablar del bloqueo directo como tal, ¿de acuerdo? Luego hay muchas formas de tratar el bloqueo directo y hay muchas formas de introducirlo en una clase de estas, pero yo he elegido esta, que supongo que Iñaki os irá pasando el PowerPoint a los que no os lo he pasado yo directamente. Yo he elegido esta porque me parece la forma más didáctica pensando solo en la situación ofensiva, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos clara la situación ofensiva, después es mucho más sencillo enseñar o guiar al jugador para que el jugador haga las lecturas tácticas adecuadas en función de lo que ocurra con la defensa. Entonces vamos a intentar trabajar al detalle estas situaciones solo pensando en el concepto ofensivo y después hablaremos de cuáles son las ventajas y desventajas que cada una de esas situaciones va a tener con respecto al tipo de defensas que nos vayamos a encontrar, ¿vale? Pero sin profundizar demasiado en ese tipo de defensas como tal. Bien. Dicho esto, vamos a hablar y vamos a concretar sobre qué ideas vamos a hablar hoy. No creo que nos dé tiempo en una clase razonable para ver un poquito lo que tengo previsto. Entonces, bueno, pues ya coordinaremos otra para el próximo día. Y bueno, como digo, por favor, con total confianza, cualquier cosa que no haya dejado clara, cualquier cosa que creáis que se puede matizar o cualquier cosa que vosotros hagáis diferente y que os apetezca comentar y podamos aquí debatir, pues adelante y hacemos de esto un poquito más ameno, algo un poquito más ameno. Bien, como digo, al respecto de la estructura de enseñanza del bloqueo directo, hablaremos de una serie de ideas generales y hablaremos de unos conceptos que me parecen fundamentales trabajar y que muchas veces se obvian, ¿vale? Tales como el trabajo previo a la situación de bloqueo. Hoy en día, bueno, la situación de bloqueo es todo lo que ocurre antes y después de la situación de contacto o no contacto, ¿de acuerdo? No es el 2x2 puro que estamos habituados en algunas situaciones a ver. Después hablaremos un poquito sobre los ángulos de bloqueo. Los ángulos de bloqueo, hablando sobre las situaciones de contacto del bloqueador con el defensor del tomador y por qué se utilizan unos y otros y en cuáles son ventajosos unos y otros, y luego los acompañaremos de una serie de clips. Veremos también los tipos de contacto. Esto es algo realmente importante porque nos va a dar riqueza a la hora de analizar las fases defensivas y sobre todo nos va a dar riqueza táctica de nuestros jugadores a la hora de hacer la interpretación de lo que está ocurriendo en el campo, ¿vale? Luego hablaremos sobre los tipos de continuación, distancias, profundidades, detalles técnico-tácticos y sobre todo ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y una vez que tengamos claro cómo queremos hacer el bloqueo directo y la continuación en cualquiera de sus variantes, hablaremos en qué tipo de spacing podemos utilizar para sacar más provecho de un factor u otro y de sacar un poco más ventaja en según qué tipo de defensas estamos recibiendo. Y trataremos el juego sin balón fuera de la situación del directo, ¿vale? Tanto en el lado a la espalda del bloqueo como en el lado frente al bloqueo, ¿de acuerdo? Esto es algo que tenemos que matizar porque así como en defensa muchas veces hablamos del lado fuerte, lado débil, hablamos del lado balón, lado no balón, cuando hablamos de bloqueo directo, tanto ofensiva como defensivamente, generalmente nosotros por lo menos, y últimamente en los clinics que se están dando sobre bloqueo directo, lo que se ve muchas veces es, lo que se habla muchas más veces es el número de jugadores que hay en el lado al que se esté jugando, ¿vale? Si estamos jugando hacia el lado de 2 jugadores, si estamos jugando hacia el lado de 3 jugadores, si estamos jugando con esquina liberada, si estamos jugando con esquina ocupada. Entonces, bueno, hablaremos un poquito de los tipos de spacing que tenemos para analizar y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y bueno, pues comentaremos un poquito qué hacer en esas situaciones en las que el jugador está fuera de la situación de bloqueo directo como tal, ¿vale? Bien, vamos a avanzar.
Ideas generales. Bien, cuando nosotros enseñamos a nuestros jugadores la situación de bloqueo directo, lo primero que tenemos que transmitirles a los jugadores es que la situación de bloqueo directo es una herramienta de agresión, ¿vale? Una situación de agresividad y una situación, sobre todo, de generación de ventajas, ¿de acuerdo? El bloqueo directo surge muchas veces de la incapacidad de los jugadores para batir una línea o para generar una ventaja desde una situación de 1-1 puro. Es una herramienta que a nosotros nos da la oportunidad de darle a nuestro manejador de balón la posibilidad de obtener una ventaja sin esa necesidad o sea, sin esa obligatoriedad de tener que jugar una situación de 1-1 puro, ¿vale? Muchas veces pues, situaciones que no podemos superar a nuestros pares, en defensas que nos generan un colapso muy grande, necesitamos de esa ayuda de un bloqueador para generar esta herramienta, ¿no? Y una vez generada esa pequeña ventaja, tenemos que meter muy claro en la cabeza que las dos personas prioritarias y primarias para obtener y explotar esa ventaja son el manejador y el bloqueador, ¿vale? Muchas veces vemos cómo el bloqueo directo se ha convertido simplemente en una herramienta para generar una ventaja primaria sobre la que construir nuestro ataque por normas, ¿de acuerdo? La última vez estuvimos hablando sobre las normas de juego sin balón y hoy hablaremos sobre las normas de juego sin balón tras bloqueo directo, que en muchas situaciones son parecidas, pero en realidad tenemos que empezar a incorporar en la cabeza de nuestros jugadores que los dos primeros jugadores que tienen que explotar, sobre todo el primer jugador que tiene que explotar esa primera ventaja, en el bloqueo directo es el jugador con balón, ¿de acuerdo? Que seamos muy verticales, que seamos agresivos, que ataquemos a los defensores y a partir de ahí veamos las situaciones de lectura, ¿de acuerdo? Luego tener muy claro a qué velocidad se debe ejecutar el bloqueo directo, cómo va a ser la llegada del bloqueador y el timing de contacto, ¿vale? Muchas veces hablaremos de contacto, aunque estemos hablando de situaciones de bloqueo directo con no contacto, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, lo que decíamos, amenazar con la continuación. La continuación es una herramienta que va a ser fundamental tanto para buscar situaciones de finalización directas como para buscar alargar ayudas defensivas que nos permitan iniciar una rotación para castigar a la defensa. Que es lo que veníamos en el segundo punto, ¿vale? El bloqueo directo es un detonante de reacciones defensivas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los equipos tenemos normas para defender el bloqueo directo, en función de dónde se esté produciendo, en función de quién lo esté llevando a cabo. Tenemos una serie de normas que se activan cuando el bloqueo directo se va a producir. Lo fundamental y de lo que tenemos que meter en la cabeza de nuestros jugadores es que es fundamental leer esas situaciones defensivas, tener una riqueza táctica que nos permita hacer esas lecturas de la forma adecuada y luego, sobre todo, utilizar los espacios y los momentos de aparecer en el juego sin balón de forma apropiada, ¿de acuerdo? El ocupar unos buenos espacios y hacer el campo grande y liberar espacios en momentos adecuados, hacer duda a la defensa, son lo que van a hacer que esas reacciones defensivas sean peores, ¿de acuerdo? Y luego lo que decíamos, involucrar a 5 jugadores siempre en la ampliación de la ventaja. Muchas veces pensamos, o los jugadores piensan que si no son foco de finalización, si el balón no les va a llegar a ellos para anotar o para poder hacer un buen tiro, no están trabajando en el ataque del equipo. Entonces, tenemos que ser capaces de hacerles ver cómo un gesto, una finta, un corte en el momento adecuado libera un montón de espacios que son positivos para el equipo, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos también de los focos de finalización, ¿de acuerdo? Si la ventaja que queremos buscar es con el manejador, si va a ser en la continuación, si vamos a encontrar un spot-up de un tercer jugador abierto o vamos a jugar a una circulación y un castigo de recuperaciones, ¿de acuerdo? Pues un poco lo que nos va a derivar los primeros dos apartados de nuestras ideas generales, ¿vale? Y luego un último concepto que es fundamental, sobre todo cuando estamos jugando en situaciones de circulación, ¿de acuerdo? Como decíamos, todas las situaciones de bloqueo directo tienen una situación defensiva
asignada y en muchas ocasiones pues, una buena circulación permite que la defensa tenga que estar jugando en situaciones de recuperación, en situaciones de close-out. Eso implica que pueda haber desajustes defensivos, mismatches físicos que nos permitan pues, bueno, atacar el rebote ofensivo con más garantías, ¿no? Hablamos en nuestras normas de ataque y sobre todo en nuestras normas defensivas de cómo atacar el rebote en ataque. Entonces, a veces el rebote en ataque tras una circulación, tras bloqueo directo, puede tener una alteración en nuestras normas de rebote ofensivo y en nuestras normas de balance defensivo. Pero bueno, eso, como digo, es un poco a gusto de cada entrenador, ¿de acuerdo? Bien. Por último, vamos a hablar de 2 ideas más al respecto de nuestros principios básicos para el bloqueo directo, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que defender una situación de bloqueo directo en estático es relativamente sencillo. Cuando todo el mundo sabe que el bloqueo directo se va a producir, cuando el manejador está estático, cuando el jugador que va a bloquear está en una situación controlada y no genera una ventaja previa sobre su defensor, todo el mundo está preparado para responder a esa situación de bloqueo directo. Todo el mundo tiene mucho más claro cuál es la norma que les corresponde continuar bajo su book táctico y sobre todo la comunicación defensiva es muchísimo más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos que la situación de bloqueo directo sea estática e involucramos simplemente a esos 2 jugadores, todo es mucho más sencillo para la defensa. Es más, de la misma forma que lo que buscamos es desajustar esa defensa, si la defensa está ajustada, es posible que incluso tengan la oportunidad de atacarnos en ese bloqueo directo, ser más agresivos y que nos cueste mucho generar una ventaja, incluso tengamos que jugar el bloqueo directo y solo tengamos capacidad para defendernos, ¿vale? Entonces, fundamental el trabajo previo que hagamos al bloqueo antes del momento del bloqueo directo. Fundamental cómo gracias a ese trabajo previo conseguimos que llegue la defensa, si hemos conseguido desajustar o si hemos conseguido implicar a los defensores en situaciones de defensas alternativas que les obligue a tener una reacción más lenta o incluso a renunciar a defender la norma que ellos tengan estipulada. Y luego, sobre todo, el momento del contacto, ¿de acuerdo? Estamos cansados de ver cómo el jugador que llega a bloquear para en un punto, el jugador que tiene el balón no trabaja para introducir al hombre al bloqueo, no somos agresivos en esa situación y en muchos casos no se produce ningún tipo de contacto, ¿no? Entonces tenemos que meter mucho en la cabeza la idea de que cuando se juega un bloqueo directo el contacto debe ser hombro con hombro. Si no existe hombro con hombro, la defensa no necesita hacer ninguna situación de ayudas. Si no hay hombro con hombro, lo que veremos es una situación de 1 por 1 puro en el que un buen equipo en defensa podrá pasar ese bloqueo, ¿no? Hablaremos en otro momento al respecto de la defensa del bloqueo directo y hablaremos sobre este concepto de que si el ataque no contacta, la situación defensiva es 1 contra 1 puro. Y después sobre las lecturas defensivas y ampliación de esa ventaja inicial. Tener muy clara la circulación de balón, tener muy claros los focos de distracción fuera de balón y sobre todo castigar las ayudas largas, ¿no? Lo que hablábamos al respecto de la continuación, de ser un... De ser, por favor, ese micrófono, no sé quién es el que lo tiene por ahí abierto. Hablábamos de que muchas veces la continuación es un foco de atracción para las ayudas defensivas. Entonces, ese foco de atracción lo que va a generar es que podamos tentar a la defensa a hacer ayudas más largas y esas ayudas largas son las que nosotros tenemos que ser capaces de castigar con esa circulación de balón que hemos hablado, ¿de acuerdo? Vale. ¿Algo sobre las ideas básicas, ideas generales? Venga, avanzamos pues. Bien. Vamos a hablar sobre el trabajo previo. Bueno, cualquier partido de baloncesto que veamos un poquito con equipos de nivel y de equipos que están bien trabajados, veremos cómo hay 2 tipos de bloqueos directos, ¿de acuerdo? Hay bloqueos directos que son finalizativos, es decir, son bloqueos directos
que se producen sobre todo en últimos segundos o que se producen en primeros segundos de transición, donde lo que queremos es buscar una canasta rápida, es decir, buscar una situación de juego muy agresiva. Esas situaciones generalmente no tienen una elaboración, tienen una elaboración de trabajo previo muy amplia, porque lo que buscamos con esa situación es ser resolutivos. Y luego veremos cómo hay un montón de situaciones de bloqueo directo en lo que lo único que queremos es empezar a jugar nuestro ataque estático, ¿de acuerdo? Muchas veces el bloqueo directo es simplemente un pequeño foco de atención en el que generamos una pequeña ventaja sobre la que construir nuestro ataque por normas o por conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que se puede hacer a la hora de preparar el terreno para tener una ventaja clara en esa situación de bloqueo directo. Lo primero que vamos a hablar es sobre la recepción en movimiento del jugador manejador que va a jugar el bloqueo directo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre situaciones de cualquier bloqueo indirecto que pueda recibir para llegar con ventaja, cualquier bloqueo directo que implique que el defensor del manejador después en el bloqueo, cualquier bloqueo indirecto, por favor. Cualquier bloqueo indirecto que provoque que ese defensor llegue castigado, llegue tarde, llegue en una situación de cansancio. Recordar, como hablamos en las clases de ataque por conceptos y en la clase de defensa individual, que los jugadores están acostumbrados a hacer un número definido de esfuerzos máximos, ¿vale? Jugadores vagos que hacen un esfuerzo máximo y necesitan descansar, jugadores trabajadores que pocas veces son capaces de hacer más de tres esfuerzos, tres esfuerzos máximos consecutivos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos trabajar al jugador que después va a jugar bloqueo directo y lo hacemos pasar por indirectos, lo hacemos pasar por diferentes contactos, vamos a llegar a esa situación de directo con una ventaja, ¿de acuerdo? Y es muy probable que el jugador incluso renuncie a defender la norma y directamente hagan lo que hacen muchas veces estos perfiles de defensores vagos, ¿no? Que es directamente pedir el cambio e intentar parapetarse un poquito en una situación táctica que en muchos aspectos para este perfil de defensores pues, supone un descanso, ¿no? Y luego hablar mucho también sobre involucrarlos a ellos en la necesidad de defender una situación concreta, ¿no? Involucrarlos a que sea el propio jugador atacante el que sea quien ponga un bloqueo o el que ponga un indirecto, que implique que haya que involucrarlo en una situación defensiva, tenga que hacer fintas más largas, tenga que ocupar posiciones que a nosotros nos pueden dar ventaja después para que ellos lleguen tarde, ¿de acuerdo? Bien, volviendo a la primera. Bien, yo aquí os he dejado un par de sistemas que son de mucha elaboración y que ahora veremos en los clips, básicamente por si queréis echarles un vistazo con los movimientos y ver cómo pues en una situación de bloqueo directo 1-5 podemos conseguir que el defensor de 1 en este caso tenga que pasar un bloqueo ciego en un UCLA, tenga que después pasar un cross screen para recibir, después tenga una situación de zipper para recibir en cabecera, llegue en máxima velocidad y tenga que trabajar para llegar, y en esa situación además lo hagamos pasar por una situación de bloqueo directo. Ya sé que aquí quizá los clips, los diagramas son un poco enrevesados, pero lo veréis ahora en el pequeño vídeo. Y luego otro sistema útil para jugar 1-5 para jugar 1-5 en cabecera, en el que involucramos al defensor de 1 en una situación de pin down, en bloqueo indirecto, en salida cabecera, para que después ese mismo jugador pueda o bien jugar una situación de zipper a este lado o incluso cambiar de lado y que la salida sea al lado contrario y hacer una situación de defensa de stagger antes de, como digo, jugar bloqueo directo. En este caso, luego hablaremos de esto, ¿vale? Os he marcado que 4 en esta situación puede ir a cualquiera de las dos esquinas. ¿Por qué hacemos esto? Porque una de las claves para que el bloqueo directo tenga éxito es entorpecer la labor del último jugador defensor, ¿de acuerdo? Generalmente el último jugador defensor suele ser el encargado de defender el rol
cuando en cabecera pues la defensa sea un show o sea un flat alto. Entonces, hacer dudar a este último jugador para definir si es él el last o si él está en lado balón, entorpece mucho esa labor defensiva. Entonces, bueno, simplemente os lo he pintado aquí y más adelante en la charla hablaremos sobre ello, ¿vale? Bien, como decía, hemos hablado un poco también sobre involucrar al jugador en la toma de defensa y también hablamos sobre la movilidad del bloqueador, ¿de acuerdo? Que sea el bloqueador el que haga trabajar a su defensor y llegue tarde, ya sea pasando bloqueos indirectos, ya sea, como decíamos, pues involucrándolo en una situación de backscreen o involucrándolo en una situación de cross-screen en bloqueos en línea de fondo que les obliga a trabajar más, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, pues, os dejo aquí un poquito el tipo de movimientos que pueden recibir y lo veremos ahora en el vídeo, que yo creo que es más claro y así podemos comentar. Y por último, hablar sobre las situaciones de bloqueo directo tras una situación de mano a mano, ¿de acuerdo? La situación de mano a mano es una situación defensiva generalmente que tiene dos condicionantes, ¿vale? Una de ellas es que cuando un equipo es agresivo en defensa, la situación de mano a mano es un momento de estrés máximo porque no es nada fácil de defender cuando tú lo que quieres es pasar el mano a mano por encima o quieres hacer un pequeño show para evitar que la salida del mano a mano sea cómodo. Cuando tú involucras en una defensa agresiva en una situación de mano a mano, después se genera un momento de relajación que es muy fácil de castigar en bloqueo directo, ¿de acuerdo? Lo que muchos clinics y demás escucharéis como el handoff pick and roll, ¿de acuerdo? Una situación de mano a mano clara aquí, en la que después directamente jugamos una situación de bloqueo directo y el pop del mano a mano en este caso pues sea el que esté involucrado en la defensa del rol. Y en otro tipo de defensas donde la situación del mano a mano es una situación de defensa cómoda porque te pasan muy claramente por debajo con jugadores que quizá no sean excelentes tiradores, lo que sí hace es que podamos nosotros en ataque bajar un poquito la altura del bloqueo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos pasan mano a mano en una situación de pequeño con pequeño, como es en este caso, y nuestro manejador quizá no es un excelente tirador, nos van a pasar debajo. En el caso de que nos pasen debajo, lo que nosotros con el grande, en este caso, pero con cualquier bloqueador, lo que podemos es bajar un poquito más el bloqueo, de forma que no nos puedan volver a pasar el directo por debajo. Y de forma que nosotros estemos en una situación de máxima amenaza con la media distancia a la salida del bloqueo y con las dudas que genera el hecho de que el bloqueo se juegue tan abajo. ¿De acuerdo? Vale, de esto ya hemos hablado y de esto también. Bien, voy a dejar de compartiros un poco el PowerPoint para a ver si podemos ir rápido al vídeo. Bien. Sé que igual voy un poco rápido, igual algunos conceptos pues no están muy claros. Voy a insistir, por favor, en que no os cortéis en preguntar lo que queráis, porque, como os digo, no es fácil de verlo sin verlo en pista y lo que queremos es que las situaciones estén claras, ¿de acuerdo? Vale. Bien. ¿No hay preguntas, entonces? Vale. Bien, como os digo, luego va a haber clips que se van a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar centrarnos en el bloque en el que estamos ahora mismo, que es el de trabajo previo. Bien, en esta situación de trabajo previo, este primer sistema que vamos a ver es el primer sistema que os he pintado en el primer diagrama, ¿vale? En el diagrama en el que hay en el sistema en el que hay 4 diagramas, luego lo veremos. Vale, vemos cómo tenemos una situación de Iverson Cat para esta recepción y empezamos a involucrar al defensor. Nosotros vamos a querer jugar el bloqueo directo con 1, en este caso Paul Olivier, y 5, en este caso Eugene Sagniuk, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a buscar es, tenemos una situación
de ciego a la espalda en el que ya involucramos a este jugador en un primer contacto, ¿vale? Buscamos la inversión de balón y buscamos este primer cross-screen, que es muy probable que nos hagan esta situación de lectura, en el que nosotros, pues bueno, que nos hagan este tipo de defensas en el que nos puedan pasar por debajo y acortarnos muy claramente el bloqueo. Tenemos lecturas para estas situaciones, para bloquear aquí indirecto, ir al poste bajo, o incluso para salir a esquina rápido en el hipotético caso de que jugáramos esto con tirador. Pero vamos a centrarnos un poco en lo siguiente, ya lo involucramos en esa situación de cross-screen y lo involucramos en esta situación de zipper, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos una situación de contacto. Bien. Como decíamos, este va a ser nuestro bloqueador, que como veis, después de haber puesto el cross-screen, a máxima velocidad va a llegar a bloquear arriba. Bien. En esta situación de ventaja, defensor de base ya llega cansado, es decir, ha hecho 3 esfuerzos para trabajar en defensivos en el que él ha estado involucrado e incluso ha recibido contactos. Entonces, no está preparado para trabajar y presionar la línea de pase. ¿Qué ocurre? Que va a solicitar el trabajo de su acompañante en la posición de grande. Al ocurrir esta situación, el grande que llega en máxima de velocidad llega tarde, pueden ocurrir este tipo de situaciones en las que no hay respuesta de uno por uno, ¿vale? Vamos a ver el movimiento más continuado. Iverson cut, backscreen, inversión, cross-screen, zipper y bloqueo directo en cabecera. ¿Vale? Como digo, no hablamos del lado débil, no hablamos de los contactos ni de las continuaciones. ¿Vale? Vale, situación para jugar bloqueo directo en cabecera, lo dejamos completo y luego lo comentamos. Escolta y 5. Bien. Bien, fijaros en que este es el jugador que va a jugar bloqueo directo, ¿de acuerdo? Entonces, primera situación, involucramos en salida de stagger y acorta, ¿vale? Salida de pin down para tirador y bloqueo directo, ¿vale? Todo este trabajo previo para darnos una pequeña ventaja que en realidad en este caso no habíamos conseguido porque los contactos no habían sido buenos, ¿de acuerdo? Pero mucho trabajo para llegar a una situación ventajosa de bloqueo directo. Bien. Salida de doble stagger, cabecera, cabecera. Este bloqueo directo hacia el lado de 2 para jugar el rol. Bien, volvemos a verlo completo. Bien, mano a mano, primer stagger, nosotros vamos a jugar con él. Primer stagger, segundo stagger, que en este caso no se ve, pero ya vemos cómo este jugador es el defensor que va a jugar bloqueo directo, que va a defender bloqueo directo. Esta salida, este contacto. En este caso, Marbella nos intentaba salir al flash. Como llegan tarde, no salen a este flash y dudan. Ante esta duda, tenemos la situación de rol aclarada y cuando metemos balón roll, 4 jugadores pisan pintura, ¿vale? Luego hablaremos de todo esto. Más acciones. Bien, situación de mano a mano. Bueno, la dejamos porque esta tiene mucho trabajo, ¿vale? Situación de mano a mano más inversión, indirecto, corte, indirecto y bloqueo directo. Rol abierto. Vale, vamos a verlo de nuevo. Bien, inicio en mano a mano y primer bloqueo. Salida, directo entre pequeños, que son solo focos de distracción. Corte, indirecto y bloqueo directo. Bien, en esta situación, dos jugadores enfrente, jugador de mismo lado hace la subida para liberar el rol y llegar debajo del aro. Bien, situación de mano a mano puro en el que Estela en este caso son muy agresivos en esta defensa de pequeños y genera conflicto. ¿Vale? Situación agresiva, conflicto, ventajas en esquina.
Como veis, perdón, bloqueo directo preparado aquí. A la salida del bloqueo directo tenemos el desajuste generado. La última vez hablamos sobre si hay una penetración profunda, como en este caso por línea de fondo, ¿qué hacemos con el jugador? ¿De acuerdo? Recordad que la situación ideal aquí es abrir el ángulo un poquito mejor, quizá no llegar hasta la esquina, porque en este caso nuestro interior está ocupando esa línea de pase, pero sí abrir un poquito esta línea de pase y ocupar la misma esquina con un extra pass cuando todo el mundo deja de defender. ¿De acuerdo? Bien, este es el segundo sistema, ¿de acuerdo? Downscreen para el 5, primer contacto de defensor del bloqueador del manejador del bloqueo directo, segundo contacto, bloqueo directo. En esta situación lo que hablábamos, Marbella volvía a querer ser agresivo, no son suficientemente agresivos, tenemos pase abierto y aquí hemos generado un desajuste en una situación de mismatch. Cuando metemos este balón interior con una situación de mismatch, 5 está protegiendo pintura, pero fijaros cómo 1, 2, 3, 4 y 5 jugadores están pendientes del balón. Corte, ventajas claras. Bien, mismo sistema que el último, downscreen, salida de stagger y bloqueo directo. Como no hay situación de ventaja, rebloqueamos, ventajas a la salida del rebloqueo. Bien, y esto es lo que hablábamos, ¿de acuerdo? En vez de involucrar tanto jugador de bloqueo directo aquí, con Khalid Mutakabir, involucramos al defensor de grande, que por scouting no nos hacen ayuda, pero cualquier defensa aquí generalmente suele ser más hundida. Aquí por scouting no nos hacen esta ayuda porque sabían que en esta situación nos iban a defender con el lado contrario, pero involucramos en el ciego y buscamos esto. ¿Qué es esto exactamente? Una situación de triángulo alto que haga que ellos tengan que sacrificar 1, 2, 3 y 4 jugadores en la defensa del triángulo alto y nosotros podamos jugar esta situación de 2 contra 1, ¿vale? Aquí pitan falta, pero este es el pase que nosotros buscamos. Este que llega aquí, que implica esta situación de 2 contra 1. Bien, bloqueo directo llegando. Ventajas en lado débil, colapsos de pintura siempre, atacar el closeout en rotación. ¿Por qué meto este bloque en las situaciones de trabajo previo? Porque generalmente cuando se produce una situación de transición o una situación de contraataque, el balance defensivo tiene unas normas determinadas, las que cada equipo determine. Entonces, el equipo rival lo que está es pensando en hacer un buen balance defensivo y cuando el balance defensivo se controla, lo que están buscando es cada uno a su par. ¿Vale? En esta situación quiero que os fijéis en este jugador. ¿Vale? Buscamos esta penetración. Este jugador cree que la situación está controlada porque el balance defensivo es completo y se relaja. Enlazar una situación de relajación del rival o una situación de trabajo del rival, de creer que han completado su trabajo para castigar una situación de relajación tras completar el trabajo. Vale. Tengo una pregunta, Miquel. Dime. Yo soy Marie Claire. Sí. Y yo quería saber si en el momento de hacer el pick and roll, la distancia de bloqueo es específico. La segunda pregunta es que es necesario tener una altura para poder hacer el bloqueo en el momento que nosotros como entrenador debemos poner a los jugadores en la pista. Vale. Desde luego lo de la altura no es definitivo, ¿vale? Nosotros, de hecho, tenemos muchas situaciones de bloqueo directo pequeño sobre pequeño porque generan conflicto, ¿no? Muchos equipos buscan cambiar en esos bloqueos de pequeño sobre pequeño y suele generar dudas. Entonces es
fácil de atacar o es una defensa vulnerable en muchas situaciones. Incluso hemos jugado en muchas ocasiones bloqueos con grande de manejador y pequeño de bloqueador, porque generalmente el jugador pequeño no está acostumbrado a respetar normas defensivas como defensor del que bloquea. De hecho, este año Baskonia, por ejemplo, ha jugado un montón de situaciones de bloqueo directo grande, pequeño, con Sengelia de manejador, o el último año, sobre todo, de LeBron James en Cleveland, jugando con Kyrie Irving bloqueando. No creo que en ese aspecto la altura sea definitiva, ¿vale? Y luego la primera pregunta al respecto de la distancia, no entiendo muy bien a qué distancia te refieres. No, yo hablo en el momento de hacer el pick and roll. Sí. Si el jugador, el que juega, sí. El que está con balón, sí. Tiene que tener una lista específica para el bloqueo. El que está defendiendo. Lo que tenemos que intentar es conseguir que el manejador meta a su defensor al bloqueo. La altura a la que se produzca el bloqueo, las distancias, eso ya es una elección de espacios que podamos hacer nosotros como entrenadores. Pero lo importante, como decía, es conseguir meter al defensor al bloqueo y poder jugar hombro con hombro para que ese contacto se produzca. No sé si te refieres a eso. Vale, sí. Venga, perfecto. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien? No, está bien. Vale, perfecto, gracias. ¿Nadie más? Venga. Bien, vamos a hablar del momento de bloqueo como tal. El primer tema sobre el que vamos a comentar es sobre los ángulos de bloqueo, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones no se da ningún valor al ángulo que nuestro bloqueador ofrece a nuestro tomador de bloqueo, ¿de acuerdo? No se da ningún valor porque generalmente venimos de que nuestro bloqueador haya hecho un esfuerzo previo importante, haya hecho un trabajo en el que llega en una situación de rebotado, llega cansado, llega quizá no con suficientes apoyos adecuados a esa situación de bloqueo y no da valor al ángulo que ofrece. ¿A qué me refiero al ángulo que ofrece? Pues eso, me refiero a cuál es la situación de salida del bloqueo para nuestro pequeño, para nuestro tomador en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero del ángulo horizontal. Hablamos del ángulo horizontal, el que es paralelo a la línea de fondo, ¿vale? Esta situación a mí no me gusta demasiado, porque en general no estamos ofreciendo a nuestro pequeño ninguna situación de ventaja clara, ni para ser agresivo al aro, ni siquiera para intentar atraer una defensa determinada que nos permita alargar las ayudas. ¿Para qué podemos utilizar esta situación de bloqueo directo horizontal? Primero, cuando tenemos muy claro que nos van a pasar de terceros, es decir, nos van a ir por debajo del bloqueo y esto nos va a permitir girarnos rápido para jugar una situación de rebloqueo, para jugar un repick. Ahí sí que podemos hacer una situación de bloqueo directo horizontal pensando en que el bloqueo importante es el segundo en el que ofrezcamos una situación más agresiva. Y otra situación muy buena para jugar un bloqueo horizontal es cuando nuestro jugador de balón es bueno splitando, ¿vale? Splitar es pasar entre el bloqueador y el show y el flash del grande, ¿de acuerdo? Como veis aquí pintamos el flash del grande, una defensa de show, de aparecer al camino, y nuestro jugador ve esta puerta abierta y puede entrar por el hueco. Para esto hay que ser muy habilidoso y muy escurridizo. Eso, punto uno. Y segundo, este jugador tiene que hacer una defensa de show mala, que es permitiendo esta puerta abierta. Si lo que queremos es buscar una situación de estas, castigar por scouting a este jugador o premiar o potenciar las habilidades del tomador, podemos poner una situación de bloqueo directo horizontal, ¿de acuerdo? Si no, yo no soy muy partidario y a mí no me gusta mucho, aunque es cierto que es una de las situaciones que más se ve, pero más por falta de trabajo y detalle que porque en realidad queremos jugar este tipo de ángulos. Vale, opción 2 es la que nos ofrece una situación de juego de directo más agresiva, ¿de acuerdo? Estamos hablando
como veis aquí en el diagrama, de un ángulo que nos ofrezca ir hacia el aro, ¿vale? ¿Para qué queremos este tipo de ángulos? Sobre todo para defensas en las que nos van a pasar por encima, ¿vale? Defensa over, que nos pasan por encima de la situación de bloqueo, que quieren pasar el bloqueo por arriba. Lo que comúnmente conocemos como pasar de primeros, ¿de acuerdo? Esta situación. Y sobre todo que el grande de ellos nos haga una situación de flat, es decir, nos estén esperando cuanto más profundo mejor. ¿Por qué? De esta forma estaremos generando una situación de 1 contra 1 de pequeño sobre grande en la que estaremos seguro atrayendo situaciones de ayudas, ¿vale? ¿Para qué es buena esta también? Para buscar una situación de pop con el 5. En este caso digo 5 porque he pintado el diagrama con el 5, pero cualquier jugador que ponga el bloqueo. Esta situación es más lenta para jugar un rol profundo, pero es muy buena para jugar una situación de pop, ¿de acuerdo? A la atracción del grande, tengamos una situación de ventaja en el exterior. Esta situación no es tan fácil de jugar cuando la defensa no es hundida. Es decir, si nos van a atacar agresivo en el bloqueo, si son un equipo que el flat lo hacen muy cerca del bloqueador, es complicado de jugar, pues estamos ofreciendo un poco el ir a una situación de trap, ¿vale? Entonces necesitamos sobre todo espacio a la salida de bloqueo para nuestro tomador de bloqueo. Bien, más ángulos. Bien, hablamos del ángulo exterior, ¿vale? Hablamos del ángulo exterior cuando lo que estamos buscando es que nuestro tomador, en vez de ser agresivo, sea defensivo, es decir, sea capaz de abrir buenos ángulos de pase que nos permitan circular y rotar el balón. ¿Para qué es bueno este tipo de ángulos? Sobre todo cuando o bien nos están pasando por debajo, en under, o nos están pasando por arriba, pero ellos hacen una situación de defensa agresiva al camino. Si hacen una defensa agresiva al camino y nosotros no podemos explicar aquí, lo que buscamos es atraer al defensor, ¿de acuerdo? Atraer a nuestro defensor del bloqueador, perdón, para invertir el balón y buscar situaciones de rol. La ventaja en estos casos, en este tipo de ángulos, suele estar en las continuaciones dentro, ¿vale? En las continuaciones dentro, que es cuando se alarga esta situación de defensa, se profundiza mucho y aquí hacemos dudar al defensor de esquinas, ¿de acuerdo? En el que o bien cierra interior con un mismatch claro o bien está pendiente del skip pass para el tiro exterior. Otra que se utiliza poco, aunque es verdad que hay equipos que sacan mucho provecho de esta otra situación, ¿vale? Que es la de cambiar el ángulo o cambiar el lado de bloqueo en el último momento, ¿sí? Y el matiz importante es en el último momento. Nosotros no podemos venir aquí, fintar un poquito aquí y ya venir, porque para la defensa es una situación de defensa normal. Estamos hablando de ir muy largos en la finta del bloqueo y en el último momento cambiar el ángulo. Muchas veces esto implica que incluso en vez de cambiar el ángulo y cambiar la posición de pies para bloquear frontal, para bloquearlo con el pecho normal, podamos hacer un bloqueo con el culo, ¿de acuerdo? Simplemente girando, cruzando la pierna y bloqueando con el culo. Eso nos permite un rol rápido. Y eso nos permite en muchos aspectos evitar la tan odiada falta en ataque en el último momento por cambiar de ángulo y no dar al defensor ese segundo para poder evitar el contacto, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esta situación porque si vamos muy al límite, el riesgo de bloqueo de falta en ataque en el contacto es muy grande, ¿vale? Y luego, una de las cosas que hablaremos más veces durante la clase, pero que son fundamentales a la hora de jugar el bloqueo directo, es atacar el lado abierto. Me refiero al lado abierto, al lado que queda al lado contrario donde nos están poniendo el bloqueo, ¿de acuerdo? Ese lado es un problema muy grave para la defensa, gravísimo, porque no están preparados para defender una situación de bloqueo directo y nos salgan por el lado contrario, es muy difícil. Entonces, si el defensor está muy pendiente de esa situación, nosotros podemos aprovechar para cambiar el ángulo y atacar este lado abierto, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien.
vamos a ver otro pequeño vídeo y hablaremos un poquito de este tipo de ángulos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Vale. Esperadme un segundo, por favor. ¿Sí? Sí, no está. Ah, vale. Vale, perfecto, gracias. Vale, perdón. A ver, estábamos hablando de buscar el vídeo de ángulos. Bien. Bien. Vamos allá. Este primer ángulo, ¿de acuerdo? Buscamos claramente una situación en la que nuestro base pueda atacar el flat del grande, ¿vale? Cada vez más hundido, como decíamos, ventajas claras en el pop, ¿de acuerdo? Aquí luego el movimiento cambia porque tenemos una situación de mismatch que descubrimos a la salida de bloqueo, pero fijaros cómo esta situación de pop es una situación de ventaja clara. Bien, jugando en transición, mismo tipo de ángulo, ofreciendo el aro, ¿de acuerdo? Como hablamos de una situación de transición, ellos generan esta duda, es el mismo clip que antes, ellos dudan sobre si están en una situación de defensa de bloqueo directo en balance defensivo o están en una situación de defensa de bloqueo directo normal, cometen este error y hay este impacto, ¿vale? Y nos permite profundizar hasta la atracción de todas las ayudas del lado contrario. Vale, uno más. Bien, primer bloqueo, agresivo, más agresivo que los anteriores incluso. No vamos a hablar del bloqueo de espalda, porque seguro que hay algún árbitro por aquí que nos va a decir que es falta, pero se hace muchas veces, ¿vale? Y cuanto más alto es el bloqueo, más claro todavía el bloqueo a la espalda. Bien, vemos cómo ha pasado el bloqueo por arriba porque no hemos hecho un buen trabajo de hombro con hombro y la acción continúa. Invertimos el balón. Bien, y en esta situación nosotros por scouting sabemos que nos van a hacer un show agresivo a nuestro escolta, sobre todo porque estamos liberando todo este espacio a la esquina. Ellos son muy agresivos en este bloqueo, por lo que ofrecemos este contacto hacia arriba, ¿vale? Que nos permita, aquí nos han defendido muy bien, que nos permita salir del ángulo para poder invertir y rotar el balón. Del trabajo del lado débil hablaremos más adelante, ¿vale? Bien, misma situación que la anterior. Ponferrada eran muy agresivos en la defensa del bloqueo directo, por lo que ofrecemos un ángulo exterior que permita a nuestro jugador pequeño salir del bloqueo con un ángulo bueno, atraer al grande y ocupar el corazón de la pintura en un rol rápido. ¿De acuerdo? Vale, ventajas claras ahí.
horizontal. ¿Sí? Más por falta de detalle y trabajo apropiado de nuestro grande en este caso que por norma, pero sabiendo que nos estaban pasando constantemente por debajo, por lo que rebloqueamos, ofrecemos esta salida de ángulo y ofrecemos un roll rápido casi sin contacto. Una vez más. Bien, desajuste, bloqueo horizontal, rebloqueo. Fijaros cómo los pies ofreciendo un ángulo interior para que nuestro pequeño sea muy agresivo, profundizar en el rol, atraemos ayuda del último jugador, esquinas liberadas. Bien, buena defensa navarra en este caso, eran muy agresivos con Borja en estas salidas porque Borja estaba anotando mucho. No nos dejan bloquear, por lo que rebloqueamos. Borja quiere ir al pop, por lo que ofreciendo este ángulo ofrece la ventaja al pequeño, ¿sí? Y tiene una salida al pop rápido. Luego hablaremos sobre este trabajo de distancias y ajustes y rotaciones, pero recordad cómo hicimos un matiz muy claro en cuanto a la defensa de que no podemos movernos de nuestra situación cuando el balón está en las manos. O nos movemos antes o nos movemos después. Fijaros en esto. Él empieza a correr aquí. Iñaki Narros empieza a correr aquí para evitar este pase. Y ante la finta, libera el skip pass al lado contrario. Nos movemos cuando el balón está en el aire, ¿de acuerdo? Una vez más, bloqueo horizontal, nos pasan por debajo, rebloqueo y cambiamos. Fundamental. Este pase es el que la defensa quiere que demos. Este es el pase que hay que encontrar. ¿Sí? Y aquí lo hablamos alguna vez, ¿no? Es que el pase en salto, es que la creatividad, es que el ser segurolas. Al jugador hay que permitirle ser capaz de aprender a pasar en salto en estas situaciones para que sean capaces de encontrar este tipo de pases después, no coartar esa capacidad del jugador, ¿de acuerdo? Este pase y este extra pass hace que la defensa pueda estar mejor organizada. Uno más. Aquí hay varios, ¿de acuerdo? Primero, fijaros cómo nos defienden. ¿Sí? Hay una situación de ice screen o de negar la situación de bloqueo directo, por lo que nosotros cambiamos el ángulo. Esto se puede hacer así o se puede hacer con el culo, ¿de acuerdo? En vez de cruzando pie derecho, cruzando pie izquierdo y estamos bloqueando de la misma manera y liberamos el rol. ¿Por qué? Porque al jugar aquí Snake Screen, ¿sí? Que es la de rodear el bloqueador, ¿sí? A ver, ahora mismo está bastante de moda, pero bueno, lo puso de moda Steve Nash. Si estuviéramos de cara, tendríamos este rol mucho más abierto, ¿de acuerdo? Pero estamos de espaldas. Bien. Ante la rotación de balón, bloqueo. Fijaros en que en últimos segundos el bloqueo, el ángulo del bloqueo, tiene que ser lo más agresivo posible, ¿vale? Para que nos permita atacar el aro y atraer las ayudas. Y luego, después hablaremos sobre los contactos. En últimos segundos es mejor no tocar y generar este tipo de conflictos. Bien. Fijaros cómo en esta situación no hemos tenido ventaja, cambiamos el ángulo y ofrecemos un bloqueo muy agresivo. En ese cambio de bloqueo, máximo espacio, el grande duda si nos va a salir a un lado o nos va a salir al otro y se abre toda la puerta. Vale. Más cosas. No hablamos de nada. Nadie me cuenta nada. Miquel, una cosa. Sí.
cuando tú juegas el repick, depende si es lateral, si juegas el repick, ¿no colapsas un poco? Lo contrario, si tienes una o dos personas. Depende de si tienes una o dos personas. La historia con el repique es encontrar una respuesta a la defensa de under, ¿vale? Muchos equipos defienden pasando por debajo porque en muchos aspectos es lo más fácil, ¿de acuerdo? O sea, es sencillo decidir que yo paso a todos por debajo y me la juego a que me metan de fuera. Y cuanto más abajo vayamos en las categorías y menos trabajados están quizá los equipos o menos capacidad tienen para tener más armas defensivas, pues se pasa más por debajo o directamente se cambia, ¿no? Entonces, ese rebloqueo es para seguir teniendo una ventaja en una situación más baja o menos alta, por lo menos. Si nosotros sabemos que nos van a pasar por debajo, lo que podemos hacer es liberar el espacio. Es decir, si yo voy a acabar jugando para el lado de 2, en el momento en el que me dé cuenta que el bloqueo se está produciendo, vamos a ver si puedo... A ver, En el momento en el que veo que se está produciendo el bloqueo hacia mi lado, libero uno de los jugadores. Y uno de los jugadores que estén en el lado de 2 marchan y se van. Vamos a ver si te... Es que tenía el playbook sin abrir. A ver si lo abro y te puedo mostrar algo, ¿vale? Es que me ha pasado más de una vez que jugamos ese segundo repick, o sea, el bloqueo, Sí, pasan por debajo, jugamos el repick sí, y vuelven a pasar por debajo. claro. Y entonces, Hombre, si te pasan 14 veces por debajo, lo que tienes que hacer es tirar. ya, Lo que claro. tienes que hacer es tirar. Pero si entras en un Hombre, bucle de que llegas, tiras, fallas, ¿sabes lo que pasa es muchas jodido. veces cuando... No, está claro, está claro. A ver, ¿sabes lo que pasa muchas veces cuando los equipos tienen esa querencia clara a pasar por debajo? Es que el trabajo suele ser mínimo. Entonces, lo primero que tienes que buscar es que tu grande ponga el bloqueo lo más abajo posible. Uh-huh. Entonces, si ya de primeras tú eres capaz, tú imagínate que en esta... A ver, os tengo que compartir ahora, dame un segundo. Vale, compartir esto. Bien, tú imagínate que aquí te van a pasar por debajo con este defensor. Sí. ¿Sí? Y ocurre que el defensor de 4 no trabaja. Y este ya está preparado para pasar por debajo. Y este viene aquí a bloquear, ¿no? Y el bloqueo es en línea de 3. Y el 4 está aquí. Y el 1, en este momento en el que ya empezamos a atacar el bloqueo, este ya viene aquí. Esto pasa muchas veces, ¿sí? Sí. Y vemos cómo nuestro bloqueador está aquí en tierra de nadie. Lo primero que hay que insistirle al bloqueador es que si a mí me dejan poner el bloqueo aquí, aquí. Si a mí me dejan poner el bloqueo aquí, pues ahí. Ya, cuanto más abajo, mejor. Cuanto más abajo, es más difícil que te pasen por debajo. ¿Sí? Es muy improbable que aquí este pase por aquí. Primero, porque puede generar el conflicto, porque el 4 ya no va a estar tan hundido. El 4 ya cuando este jugador está aquí, pues bueno, ya estará un poquito más cerca. Entonces puedes generar el conflicto de si paso de segundo, de tercero o de cuarto. Y en ese conflicto puedes encontrar una penetración. Esto luego tiene el problema de que los espacios a la salida son menores, ¿eh? Entonces tienes que encontrar el equilibrio entre bajar el bloqueo y cuánto bajar. Lo que tú me preguntas. Sí. Imaginamos que se produce esta situación, ¿sí? Voy a quitar defensores. Y tú quieres jugar el bloqueo directo hacia aquí. Obvio, ¿no? Sí. Vale. Tú juegas este bloqueo directo hacia aquí y te pasan por debajo. En cuanto tú marques la norma de que si me pasan por debajo yo rebloqueo, en este momento en el que este jugador va a bloquear, o este se van de lado. Si tú no lo tienes marcado como norma, te puedes encontrar con que se crucen con el rol. Entonces, ajustar esto es una cuestión de tiempos, en los que yo bloqueo aquí, me pasan por debajo, y en cuanto este jugador empieza a girarse, yo desaparezco de aquí, o incluso yo desaparezco de aquí.
A veces, cuando no me están defendiendo, puedo incluso renunciar y abrir el campo mucho, no siendo amenaza. A mí esto no me gusta mucho, pero es cierto que hay jugadores contra los que hay equipos que presionan mucho y que aunque te vayas a 9 metros, el jugador suele defender. Evidentemente eso pasa en categorías donde pues, este jugador es peligroso. En categorías de senior y demás, como las chicas que llevas tú, pues esto es más complicado que te hagan y te van a estar esperando todas colapsadas. Por eso te digo que marcharte es una opción. ¿Qué problema le ves a esto? El problema es que yo no juego bloqueos centrales, solo jugamos laterales. Entonces siempre en la posición de inicio sería donde está el 3 o donde está el 1. Entonces al hacer el repick es... Vale, en este caso no tendrías problema, ¿no? O sea, tú juegas este bloqueo aquí, esta salida. Sí, en este caso no, pero si hay uno en la Vale, esquina... es en el otro lado. Vamos a bloquear. No, si hay uno en la esquina y crees que te está estorbando, lo quitas. Vale. O Quiero sea, le decir, mando, en cuanto vaya repick, que se vaya. exacto, tú tienes a este jugador aquí y tú quieres jugar este bloqueo hacia el lado de 2. ¿Sí? Y este jugador viene aquí, le han pasado por debajo y no hay una situación de ventaja. Y el que te estorba es este. Y ponemos este bloqueo. En cuanto empiece a jugar aquí, te vienes aquí y luego ya haces la lectura. O bien de subir con este y abrir mucho a este, porque este era un pequeño y el otro no. O haces la lectura de hacer muy rápido esta acción. Pum, pum. ¿Lo ves? Sí. Digamos, Ahí igual no le da tiempo, ¿no? por eso te digo que depende mucho del espacio, pero tú sí puedes jugar que este se marche. Jesús. Puedes jugar que este se pire y que sea este el que aparezca aquí, ¿sí? O Sí. si de verdad lo haces con tiempo, puedes jugar que este se vaya rápido y aparezca aquí. Yeah. Y también se podrá hacer un pop con el 4, ¿no? Al codo y el 5 por abajo. ¿O no? ¿En el repick dices? Sí. Sí, por supuesto. Eso ya depende del tipo de jugador que tú tengas. Luego hablaremos sobre las situaciones de short roll, ¿vale? De rol corto, en el que tú puedas jugar esta situación Eso. y este juegue simplemente en línea de fondo. Incluso si tiene rango de tiro, lo puedas mantener muy abierto y permitir esta situación de 1 contra 1, ¿vale? Eso lo veremos más adelante en la Vale. charla, ¿vale? Cuando hablemos de las continuaciones. Vale. Pero sí, renunciar a marcharnos encima tiene una ventaja muy grande y es que cambia el last, ¿vale? Lo que hablamos siempre de, vale, pues si yo me marcho y yo soy el último defensor, el último atacante, mi defensor que tiene una responsabilidad grande con el rol, si yo me voy, deja de tener esa responsabilidad y la tiene otro. Y si la tiene otro, es probable que en ese momento en el que tiene que reaccionar y cambiar su posición, podamos encontrar un poco de petróleo. Ya. Vale. Ok. Luego, Bien. bueno, no sé, una ventaja que encontramos al final fue que al trabajar, digamos, poco los otros equipos, lo que me hacían es el que pasaba por debajo, el primer paso lo hacía muy hundido. Entonces conseguíamos atacar si eras muy agresivo al aro y bandejas. Es que una de las mayores situaciones de ventaja contra una situación de defensa de under o de defensa de último jugador es que es muy difícil cuando tú tienes un manejador rápido, es muy difícil pasar por debajo y estar preparado para responder ese 1 contra 1. No me chocaban. Claro. Eso es. Yo como pauta suelo dar que a una situación de under lo que tenemos que hacer primero es muy agresivos. Ver si podemos atacar a la salida del bloqueo. ¿Que podemos atacar a la salida del bloqueo? Listo. ¿Que no podemos? Bueno, entonces renunciamos, damos un paso atrás y jugamos ese rebloqueo, ese repick. Vale. ¿Ok? Ok, cercasco. Muy bien. Sigamos. Bien,
Vamos a hablar de los tipos de contacto. Y esto es muy importante porque cambia todas las situaciones de bloqueo, ¿de acuerdo? Nosotros solemos marcar 3 tipos de contacto diferentes en el bloqueo directo, ¿vale? Y digo tipo de contacto aunque alguno de ellos no tenga contacto, ¿vale? El primero que marcamos suele ser el bloqueo efectivo. Lo comenté en la clase de defensa al respecto de la comunicación. Nosotros ponemos un color a cada tipo de contacto y con respecto a ese color, pues ya sabemos cómo vamos a contactar en la situación de bloqueo directo, ¿vale? En este caso particular, al bloqueo efectivo lo llamamos white. ¿Qué significa bloqueo efectivo? El bloqueo efectivo es cuando el jugador que va a bloquear choca y aguanta, ¿vale? Esas son las pautas que nosotros le damos a nuestro bloqueador para poner un bloqueo white, que es chocar y aguantar. ¿Hasta cuándo aguanta? Hasta que el jugador que ha recibido el contacto supere su posición de hombro con hombro. Es decir, una vez de que ha rebasado mi posición, yo ya puedo empezar a pensar en mi situación de continuación, ya sea roll, short roll o pop. Entonces, debemos aguantar esa situación de hombro con hombro y es más, incluso pensar siempre en que en este tipo de bloqueos a quien le estamos ofreciendo la ventaja mayor es al jugador que tiene balón. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande por ser lo más grandes posibles, por contactar lo más fuerte posible y evitar que nos puedan pasar por arriba o por abajo de forma que nos respondan ese 1 contra 1, ¿vale? Este tipo de bloqueo es el mejor para jugar contra defensas de flat, ¿vale? Hablo de defensa de flat cuando el grande nos está esperando pues en el corazón de la pintura o un poco más abajo y está aguantando la respuesta de 1 contra 1, ¿vale? Y también la defensa de over, porque si nos pasan por debajo, hacer white o bloqueo efectivo no sirve para nada. Nos tienen que querer pasar el bloqueo por arriba, ¿vale? Para ese tipo de bloqueos, este es el mejor tipo o para ese tipo de defensas, este es el mejor tipo de bloqueo. Además, el bloqueo efectivo lo que nos permite es tener buenas ventajas, tanto para el split como para el snake, ¿vale? Recordad que hemos hablado que el split es pasar entre el show y el bloqueador, ¿vale? En el caso de que hagamos un white en esta situación y cambiar la dirección de rol. Y lo mismo si nos están haciendo defensa de flat con el 5 hundido y nosotros tomamos el bloqueo y rotamos y giramos alrededor del bloqueo, ¿vale? Para estas situaciones es necesario que aquí hagamos white para no chocarnos después en la continuación. ¿Entendido? Bien. La segunda opción que nosotros manejamos es la de tocar y marchar, ¿vale? Un contacto leve que permita al manejador tener una mínima ventaja, pero que también nos permita a su vez tener una reacción rápida para nuestra continuación de bloqueador, es decir, ya sea para hacer el roll, ya sea para hacer el pop, tengamos reacciones rápidas. En white, como tenemos que ser muy grandes y tenemos que aguantar mucho el bloqueo, es muy difícil después ser rápidos a la salida. En esta situación que nosotros marcamos como pink, podemos ser mucho más agresivos a la salida del bloqueo directo, a la continuación en el bloqueo directo, y lo que podemos hacer es atraer mucho a las ayudas, ¿vale? Como estamos priorizando la ventaja para el bloqueador, porque el pequeño va a tener una ventaja mínima, lo que estamos haciendo es hacer que todo el mundo necesite estar pendientes de esta situación, ¿vale? De esta forma, es bueno utilizar este tipo de bloqueos para la defensa de show. Cuando el grande nos sale, nosotros podemos ir al roll y alargar mucho las situaciones de ventaja, ¿vale? Y también, como estamos alargando esas situaciones, veremos cómo es un buen momento para encontrar a tiradores, sobre todo en esquinas contrarias, ¿vale? Esto hay que tenerlo en mente muchas veces. El jugador, y cuanto más jóvenes se nota más, pero es cierto que se nota cuando llegan a senior mucho qué tipo de jugadores tienen esa enseñanza táctica y qué jugadores no lo tienen. Los jugadores cuando juegan bloqueo directo en muchos casos tienen visión de túnel, ¿vale? Están buscando o bien la penetración para finalizar o bien la asistencia a la continuación.
y en realidad las mayores ventajas se suelen producir en las esquinas contrarias para buscar ese tipo de tiros en catch and shoot que son encima de buenos porcentajes. Entonces, tenemos que hacerle ver al jugador que el campo es mucho más grande que el carril que le lleva hacia el aro. Y el último bloqueo que solemos fijar es la finta la finta de bloqueo, el slip, ¿de acuerdo? Que es cuando directamente el bloqueador no toca. No toca, no hay contacto, no hay ningún momento de colisión hombro con hombro y buscamos claramente, primero, generar una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque si no hay contacto, en realidad el grande te va a decir, no ha tocado, si no toca es defensa de 1 contra 1, a mí que me registren, ¿vale? Esa es la respuesta muy clara de los jugadores que defienden al bloqueador, de decir, tío, no he defendido flat porque no ha tocado, no he hecho ayuda porque no ha tocado. Y el pequeño siempre está esperando, esto a mí, bueno, a todos los entrenadores yo creo que nos da muchísima rabia, ¿no? De cuando vemos que el jugador que defiende sabe que le van a poner un bloque directo, por lo que hace es buscar apoyarse y contactar en el bloqueo para dejar de trabajar. Entonces, al no haber ese contacto, generamos ese conflicto, ¿de acuerdo? Es bueno para jugar contra situaciones de switch, porque, como digo, cuando el equipo contrario tiene claro que van a cambiar, la defensa es vaga. Esperan y esperan. Y si esperan y esperan, en el medio se genera se abre una puerta. Y es fácil de atacar si de verdad generamos esa situación de conflicto rápido. Ventajas para situaciones sobre todo de pop largo, y es una situación de máxima agresividad y verticalidad que, como hemos comentado antes en el vídeo, es ideal para últimos segundos, ¿vale? Solo un matiz, es muy importante que cuando los dos jugadores de ataque, tanto el que lleva balón como el que va a poner el no bloqueo en este caso, se crucen a la máxima velocidad y que el que va a poner el no bloqueo incluso tiene que buscar el ir de verdad a bloquear y quitarse en el último momento, pero quitarse de verdad. Lo vamos a ver en el vídeo cómo se ve claro cómo hay jugadores que de verdad en el último momento fintan de verdad el bloqueo y se quitan de forma que generan esa duda. Vale, listo. Miquel, una pregunta. Dime. ¿La diferencia entre split y slip es simplemente ese pequeño contacto? Sí, porque si hay contacto, lo que estamos buscando es que se produzcan los resortes defensivos, defensa. ¿de acuerdo? Claro. Si no hay contacto, lo que buscamos es generar la duda de si había que haber ayudado o no, de si era responsabilidad de 1 contra 1 o te teníamos que haber echado una mano, y en esa duda podemos pescar en ríos revueltos. Entonces, Vale. me gusta el diferenciar entre tocar y marcharme o directamente no tocar. Vale, y cuando se hace, bueno, que no sé si está bien, ¿se puede hacer un slip para luego hacer un pin down? O sea, mítica fin que hace Sí. mucho ahora en ACB, ¿se llamaría slip también? Es un slip porque en realidad no estás bloqueando, ¿vale? O sea, Ya. simplemente el slip es la finta del bloqueo. El término se refiere a esa situación. Entonces, si tú de verdad lo que buscas es provocar un engaño en el bloqueo directo para después continuar con una posición o una situación posterior, yo lo seguiría llamando slip. Pero bueno, ya sabes que a veces las nomenclaturas en cada casa pues tiene su librito, y yo en esas situaciones que tú mencionas las hemos jugado muchas veces en situaciones de transición. Sí. De hecho, luego hablaremos de esto, ¿no? Llegar, no tocar y ir a buscar al tirador en esquina, y nos permite, pues bueno, eso, tener incluso el desbloqueo después del grande, pues son situaciones de ventaja claras. Sí, yo lo llamaría slip también. Lo que pasa que en este caso, Miquel, sí que es importante lo que has comentado, lo de la velocidad máxima. En el Sí. caso de continuar hacia el pin down, ahí Sí. tendría que tener cuidado el bloqueador, ¿no? Porque al final tampoco puede ir a toda leche y llevarse por del Es que hablaríamos del indirecto también, pero directo. claro, el problema es que el grande, perdón por decirlo del grande, pero bueno, es como una forma de hablar, ¿vale? Sí. El bloqueador Bloqueador. es quien decide cuándo se para. Ya. Entonces, el bloqueador es quien está viendo al atacante y decide que se tiene que parar. Encontrar ese timing perfecto entre el que va a tomar el bloqueo y el que va a poner el bloqueo
requiere un montón de horas de trabajo en situaciones de por cero, en situaciones de 3x2, en el que pues busques ese conocimiento entre jugadores para saber cuándo voy a salir y cuándo voy a parar, ¿no? Pero es responsabilidad de los dos, aunque yo suelo marcar siempre la norma de que es el grande el que decide cuándo se para, porque es el grande al que luego le van a cobrar la falta. Entonces, le dejamos elegir a él. Lo que pasa que, bueno, en explicación el slip no es pararse, sin más, marcharse a toda hostia, en este caso, aunque luego cambiemos Sí, o hagamos otra cosa. pero tiene que haber un punto en el que tú veas que él se quita. Ese es el Vale. punto clave, ¿de acuerdo? El punto en el que él va a bloquear o va a hacer como que bloquea y de repente cambia la posición de su cuerpo y se quita. Lo veremos ahora en el vídeo en el que, evidentemente, hay que tener cuidado porque tienes que leer también por dónde va a ir el defensor, porque si te quitas en la dirección en la que se quita el defensor, ese contacto te puede caer como falta, ¿no? Por eso tiene que ser quitarte de forma lo más sutil posible. Venga, voy a buscar el contactos. Bien. Comparto. Epa. Perdón. A ver, que comparta. Este no es. Este no es. Ahí va. Perdón, que estoy aquí. Estas cosas soy bastante torpe. Bien. Vale. Bien. ¿Lo veis, verdad? Vale, bloqueo en white, ¿de acuerdo? Bloqueo efectivo. Estamos buscando un contacto y aguantar mucho para ofrecerle al manejador una situación de ventaja. Hemos renunciado muy rápido, pero fijaros cómo Joseba en este caso puede abrir el ángulo de pase y Eugene ni siquiera ha empezado a hacer el rol. Lo que buscamos es entorpecer mucho. Aquí el error viene de que el lado débil no ha jugado, no ha tenido movimiento y entonces nos han colapsado muy bien la pintura, pero lo que quería que vierais es un poco el nivel de contacto que buscamos y el nivel de movimiento que buscamos, ¿de acuerdo? Una vez más, fijaros cómo aquí sí que hay movimiento en el lado débil, el timing no es demasiado bueno, pero hay movimiento en el lado débil, y aquí volvemos a buscar este contacto. Eugene se marcha solo cuando Lamont Thomas. Sí, Lamont Thomas ha terminado de pasar sobre él, ¿de acuerdo? Pues alargamos estas ayudas para buscar el lado débil. Bien. Bien, aquí vamos a ver. Antes me preguntabais sobre alturas y demás de contactos. Aquí vamos a ver el primer bloqueo de pequeño con pequeño. Aquí, contacto real en el que hemos generado esta duda. Y ahora fijaros cómo Basi va a bloquear y en el último momento aparta el hombro. ¿Lo habéis visto? Es muy sutil, pero es muy efectivo. Fijaros cómo en el último momento, era muy fino, en el último momento se quita y deja pasar para generar este tipo de ayudas. Bien, vamos a ver otra situación. Esta la hemos visto antes. Fijaros cómo este primer bloqueo es simplemente un pequeño ping en el que ha tocado un poco y no ha hecho el rol. Y veis cómo aquí hacemos otro ping, ¿vale? Que es tocar y marcharnos muy rápido.
Pasa que el problema que tiene el pink y el green es que si leen bien, no se ha producido bloqueo. Este pequeño contacto y me voy. Pero ya hemos generado la situación de defensa del lado contrario en ayudas, ¿de acuerdo? Fijaros cómo al hacer este bloqueo y este pink, este jugador, que en este caso es last, está pendiente del rol. Y al estar pendiente del rol, el corazón de la pintura queda totalmente liberado. De hecho, esto es un poco lo que hemos hablado antes, Andoni, al respecto de castigo esta situación y aparezco en el lado contrario para encontrar, alargar las ayudas. Este 3 contra 2 que plantea la defensa aquí se convierte, perdón, este 2 contra 3 que plantea la defensa aquí se convierte en un 3 contra 2 en el lado contrario. Bien. Lo hemos hablado antes. Bloqueo en white, semi-white en el primer bloqueo cuando nos pasan por debajo y pink en el repick. Generalmente en el repick yo vendo green, vendo el slip de bloqueo, ¿vale? Pero bueno, aquí como le quieren volver a pasar por debajo, pues se produce este contacto, pero en realidad lo veréis ahora en esta es más clara. Buscamos, bien, otro bloqueo entre pequeños en el que no bloqueamos, ¿sí? Y ante esta duda, opciones de ser muy agresivos en el pequeño y opciones de salir al tirador en lado contrario. Bien, y aquí veréis cómo en el rebloqueo, en el repick, no tocamos. Van abajo, generamos espacio, no hay contacto, slipamos y el grande ya ha salido. En esta salida nos encontramos con que su last es su jugador más pequeño y castigamos a ese defensor. Una vez más, no toco y ya me estoy marchando. Ayudas largas. Una vez más, fijaros, Scott lo hacía muy rápido y luego no conseguimos al final encontrarlo. Cuando él viene y ya se está yendo y alargan ayudas. Uno más. Bien, fijaros en esto, ¿vale? Muchas veces ni siquiera hay que jugar el bloqueo, simplemente hay que hacer una continuación. Cuando Eugene en este caso se marcha, no hay contacto aquí. Y su par quiere salir. Su pequeño quiere chocar. No hay contacto. Y al rol de Eugene atraemos al último jugador del lado contrario. Esta atracción implica este tiro. Como veis, no metíamos ni en una piscina. Vale. Bueno, cositas sobre esto. Ahora que hemos visto el vídeo, ¿queremos comentar algo? ¿Nada? A ver. Bien. Vamos a hablar ahora sobre tipos de continuación, ¿vale? Y este va a ser el último bloque que vamos a ver hoy y dejamos el resto para el próximo día, para que tengamos un poquito de margen y no nos saturemos hoy mucho, ¿vale? Y sobre todo porque de verdad que no son cosas sencillas y me gustaría que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de darle una vuelta, mirarlo y preguntar lo que quiera con total confianza. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de continuación. Tenéis el PowerPoint abierto, ¿verdad? Sí. Vale. La continuación primera y a la que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de continuar, que es la del rol profundo, ¿vale? ¿Por qué diferencio entre rol y rol profundo? Porque no me gusta nada los roles intermedios, ¿vale? Esa que los jugadores están a medio camino y se pegan todo el camino pidiendo el balón. No me gusta porque generalmente las recepciones tienen que darse en un punto o en otro, nunca intermedias.
las posiciones intermedias generalmente no son ventajosas para el atacante y encima provocan situaciones de faltas en ataque cuando la defensa hace una buena ayuda, provocan situaciones de pasos en según qué recepciones. Entonces, o buscamos una situación profunda o buscamos una situación corta, como hablaremos después, ¿vale? Para fijar esto, yo suelo decirles a mis bloqueadores que cuando hacen el rol profundo no miren el balón hasta el final. Es decir, no me gusta, como os digo, que vayan mirando el balón constantemente, porque eso genera una duda en el jugador con balón. Genera en muchos casos, esa ansiedad por meter el balón al rol. Como pasa a veces cuando hay una persona preparada para hacer un tiro y alguien le pide el balón desde la esquina, ¿no? Y dices, joder, estaba pensando en tirar, estaba concentrado, me han llamado, he querido ponerla, no he querido tirar y al final ni la pones ni la metes. Entonces, dejar claro que el pequeño solo va a intentar dar el balón cuando el grande haya llegado a línea de fondo, haya llegado debajo del aro. Entonces, si el pequeño tiene esa orden, el grande no tiene necesidad de buscar ese balón constantemente. Cuesta mucho quitar a los grandes esa costumbre, pero yo lo suelo intentar y a veces con éxito y otras veces pues no tanto. Uno de los objetivos principales de hacer el rol muy profundo es, primero, que el grande solo tenga que levantar el balón cuando recibe. Y cuando digo grande, digo bloqueador, porque podemos jugar esta misma situación con pequeños. Que el grande solo tenga que levantar ese balón. Y segundo, hacer las ayudas lo más largas posibles. Cuando nosotros hacemos un rol a medias, las ayudas son a medias, por lo que es mucho más fácil después llegar a buenas recuperaciones. Si tú haces el rol profundo, el último jugador tiene que llegar, pues nadie abandona a un jugador debajo del aro. Y si tiene que llegar, eso nos va a permitir abrir el campo muchísimo más. Vale. Facilidad para generar situaciones de 2 contra 1. Cuando hablo de 2 contra 1 es esta situación que vemos en el tercer diagrama, ¿de acuerdo? Ponemos un bloqueo efectivo aquí, buscamos una situación de ventaja para nuestro pequeño, ¿sí? Y al hacer el rol profundo, el último jugador nunca sabe exactamente cuándo salir, cuándo tapar, cuándo fintar y regresar. Esto suele generar una situación de conflicto muy clara. Y aquí el grande suele dudar. A veces no es fácil finalizar, pero sí es fácil buscar una situación de rebote ofensivo. Por lo que muchas veces a nuestros pequeños les solemos vender que una vez llegados a la pintura o al corazón de la zona, es importante buscar el aro y ser agresivos buscando el aro. A veces es más fácil hacer una pequeña bomba o un floater que permita que si la meto, ya está. Y si no la meto, el rebote quede cerca y nos permita atacar ese rebote con nuestro bloqueador viniendo en ventaja. Y eso suele ser bastante efectivo cuando este jugador es capaz de dejar ese balón con contacto cerca del aro. Suele ser incluso más efectivo que intentar dar la asistencia. Sobre todo con jugadores que quizá no tengan buenas manos, ¿no? Para agarrar estos balones en tráfico y que encima suelen ser pases cortos que no es nada fácil a veces para ellos hacerse con él, ¿no? Y luego lo que decíamos antes en uno de los clips que hemos visto, permite que si alguien del lado contrario tiene que venir a recoger el rol, se produzca un mismatch muy definido, ¿no? Y luego, pues la habilidad de nuestros atacantes de intentar poner en la esquina contraria al responsable de recoger el rol al jugador menos capaz posible, ¿no? Pues siempre es mejor en esa esquina pues tener un escolta o tener al base que tenga que hacer una ayuda muy interior contra uno de nuestros grandes nos puede dar ventaja. Bien. Cuando hablamos de short roll, para eso tenemos que tener un bloqueador con mucha calidad. Cuando hablo de mucha calidad es que quizá no tenga un rango de tiro de 3 puntos, pero sí tiene que ser un jugador capaz de coger un pase difícil. Una vez cogido el balón en una situación complicada, ser capaz de poner el balón en el suelo, de utilizar fintas, de pasar a esquinas contrarias. Tiene que ser un jugador que prácticamente tenga mentalidad de pequeño, ¿no? Muchas veces jugamos este bloqueo con un grande, pero
con mentalidad de pequeño, estos jugadores suelen hacer muchísimo daño. En los últimos años hemos visto un montón de jugadores que son tremendamente habilidosos en estas situaciones, ¿vale? En Liga ACB yo creo que el mejor jugador en estas situaciones es Ante Tomic, que es un jugador fantástico en el pase cuando recibe el balón en los codos, pero el Baskonia de Pedro Martínez jugaba muy bien esta situación con Voigtman yendo al codo y Poiré o incluso el propio Schengelia jugando líneas de fondo, ¿vale? Tendréis un montón de acciones por ahí que podéis encontrar en las que pueden recibir en el codo y hay cortes y el jugador era capaz de darlo, ¿no? En Bilbao tuvimos un jugador que lo hacía francamente bien, que era Marko Banic, ¿no? Quizá en el rol físicamente le costaba más, aunque luego era muy habilidoso finalizando, pero era un jugador que en ese rol, en recepciones en 4 metros, en situaciones intermedias, hacía muchísimo daño, ¿vale? Entonces, el problema de esto muchas veces, ser capaces de meter este balón al codo y después tener el jugador capaz aquí para ponerla en el suelo, para atacar el aro, para poder encontrar pase, ¿vale? Esto lo que hace es distorsionar mucho los ángulos de las ayudas, ¿vale? El as siempre está preparado para ir al aro, este está preparado para cerrar aquí y volver, y eso condiciona después mucho las defensas de las esquinas. Y lo que decía, es mejor contra show que contra flat, porque si es un flat hundido, luego es una cuestión de respuesta de 1 contra 1. En cambio, si el 5 tiene que salir, complica el pase, pero una vez soltado el pase, hay muchísimas situaciones de ventaja. Bueno, y la última, otra clásica, ¿vale? Que es el pop, ¿vale? En vez de ir hacia el aro, buscar un contacto o un no contacto y que el bloqueador se gire hacia afuera, ¿vale? Evidentemente necesitamos un jugador que tenga un rango de amenaza en el tiro de 3 puntos o en un rango de amenaza importante. Buscamos un jugador que encima, si tiene la capacidad de fintar alguna recuperación y atacar con bote, pues fantástico. Un jugador con perfil de juego de cara, un perfil exterior. Y luego, 2 opciones muy claras, ¿vale? Hay veces que el pop ha de ser corto, porque hemos conseguido una ventaja clara con nuestro pequeño. Si nuestro pequeño ha hecho una penetración después del bloqueo directo, el pop puede ser corto para no invadir posiciones defensivas de otro jugador. Si la ventaja es corta, es decir, si el pequeño no puede salir largo, es importante que el pop sea largo, ¿vale? Para alargar las situaciones de distancias dentro del bloqueo directo. Si el pop es largo, el problema que tiene es que nos podamos introducir en la zona defensiva del siguiente jugador. Por eso es muy importante, como vemos en este diagrama, que en el momento en el que se produce el contacto, este jugador aclare ese espacio, ¿de acuerdo? Que nos permita recibir y tener una situación ventajosa aquí, o bien para el tiro, o bien incluso para castigar una siguiente ayuda, ¿vale? Esto lo vamos a ver súper claro ahora en el vídeo. ¿Alguna preguntita? Venga, pues nos vamos al último clip. Vamos allá. Vale, como os he dicho, algunos clips están repetidos, pero ahora nos fijaremos en otras situaciones, ¿vale? Bien. Primer clip lo hemos visto antes al respecto del ángulo de bloqueos, pero ahora quiero que os fijéis en la profundidad del rol, ¿de acuerdo? Toca y apenas mira el balón hasta que está llegando al semicírculo de carga, ¿vale? Máxima velocidad, sprint para llegar a que la recepción sea lo más cercana posible al área. Vale, aquí veréis que Kenny en este caso está constantemente mirando el balón en el rol, ¿vale? Hemos entrenado muy poquito tiempo con él y no me ha dado tiempo a quitarle esa mala costumbre, pero veréis cómo cuando él toca va muy rápido al aro, ¿de acuerdo? A pesar de ir mirando el balón.
Hemos visto este clip en el trabajo previo del bloqueo directo. Y aquí toca y se marcha rápido, de forma que gana el corazón de la pintura, que vaya mirando el balón. Esta misma situación hubiera sido ideal sin haber visto el balón. Lo mismo aquí, antes hemos visto este clip también. Y fijaros lo que hemos dicho antes, ¿vale? Es fundamental que el rol profundo sirva no solo para recibir este balón, sino para atacar a este jugador, ¿de acuerdo? Que es el responsable de recoger el rol, ¿vale? Que es lo que llamamos last. Si el rol es profundo, este jugador no puede estar entre dos. Tiene obligado recoger el rol. ¿Eso qué implica? Que independientemente de que pueda o no pueda defender, aquí se genera un 2 contra 1 muy claro en lado débil, ¿vale? Por eso es fundamental que seamos capaces de hacer ese rol profundo. Con Eugene hemos entrenado más tiempo y tampoco he sido capaz de quitarle la costumbre de mirar el balón constantemente en el rol. Vale, aquí veremos otra situación con Basi, en la que él lee, era un excelente lector en los contactos, no era duro y no era demasiado, no se hacía demasiado grande, pero leía muy bien esta situación. Él lee que con Juanchi nos van a pasar el bloqueo por debajo y ya se va. Y entonces se produce esta situación en la que arrastra al pequeño y él va hasta debajo del aro. En esta situación obliga al último defensor a hacer una ayuda súper larga. Y sobre esto hablaremos otro día, pero veis cómo el tirador alarga aún más las ayudas. Esta subida hace que Iriarte, en este caso, tire siempre solo. Bien, otro rol profundo de Bakari, que esto lo hacía muy bien, muy rápido. En cuanto ve que no puede contactar, se va muy rápido y llega hasta debajo del aro. Permite que al cometerse este error aquí, no quiero que os fijéis en el trabajo del lado débil, que eso lo veremos el jueves, sino en la velocidad del rol, ¿de acuerdo? Rol rápido y fijaros cómo tenemos un tiro aquí, muy claro, porque este jugador se ha metido, tenemos un tiro aquí, muy claro, porque este jugador se ha metido, ¿vale? Y porque aquí hemos hecho un buen flare. Bien, vamos a ver el pop, ¿vale? Fundamental para jugar un buen pop, jugar hacia el lado de 3, es decir, esquinas liberadas. Contacto y pop. El pase es el horror, pero conseguimos sacar ese tiro. Aquí lo vamos a ver más claro. Bien, se produce el contacto y el pop. Fijaros cómo aquí lo ideal en cuanto a espacios, es que este jugador debe hacer la lectura de que Borja siempre va a hacer pop, venir a este espacio, y este jugador, que es un excelente tirador, debe bajar aún más las distancias, ¿de acuerdo? Aún así, conseguimos este tipo de ventajas. Bien, fijaros en este gesto, ¿de acuerdo? Borja siempre hace muy buenas lecturas aquí. Fijaros en Borja mandando a Mikel que se vaya para generar este espacio. Esto es lo que hablábamos. Si Mikel se queda en la esquina, en este caso, Mikel está en esquina aquí. Si Mikel se queda en esta esquina, su defensor, Rafa, se va a meter en la ayuda a Borja y va a fintar y va a volver y van a hacer que las distancias sean más cortas. No es Mikel, es Joseba. Al irse Joseba, este espacio es un tiro no contestado. Bien, y aquí vamos a ver dos acciones de short roll, ¿vale? Cuando hablamos de short roll o hablamos de roll corto, lo importante es que el pase al grande se produzca lo más rápido posible. Es decir, que en cuanto el bloqueador se gire, ese balón ya tiene que estar llegando y que nuestro jugador ya pueda hacer la toma de decisión de hacer un tiro de media distancia, de poner el balón en el suelo o incluso de convertirse en un generador secundario para alargar todavía más las ayudas, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en esta situación de casi mano a mano, nuestro pequeño ya está preparado para tirarle el balón a este espacio.
Y aquí Eugene pues, es capaz de ponerla en el suelo y de castigar. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo se cierra, que aquí tenemos un 5 con situación ventajosa y tenemos tiradores. La lectura pues, no es la mejor en este momento, pero los espacios estaban bien creados. Y aquí vais a ver algo en lo que de verdad Kenny era muy bueno, ¿vale? Que es tocar y esta recepción. Como os he dicho antes, si nos hacen flat, y encima es un flat alto como este que entorpece, meter este pase aquí es difícil y hay que entrenarlo mucho. Hay que entrenarlo y el jugador tiene que ser capaz, ¿vale? Pero fijaros cómo encontrar este hueco picado hace que Kenny, que es un jugador de clara tendencia exterior a pesar de su físico, en esta recepción tenga toda esta puerta abierta, ¿vale? Nos tiran esta ayuda larga, tenemos un tiro liberado aquí muy claro, tenemos una situación de ventaja en 1 contra 1 en corazón de pintura, con su par totalmente desbordado. Bien. Bueno. A ver. Me ha parecido, tenemos aquí alguna cuestión. Sí, a ver, mira. Los jugadores tienen libertad en cuanto a cambiar las normas de orientación o contacto o es rígido según Playbook o Scout. Bien, nosotros hacemos muchísimo trabajo, Mikel, en situaciones de 3x0, de 4x0, en las que intentamos que el jugador tenga todas las lecturas a su disposición. Es decir, igual que en situaciones de defensa nosotros enseñamos un montón de normas diferentes de defensa de bloqueo directo, en ataque permitimos que el ataque tenga cierto margen en la toma de decisiones. Sobre todo cuando estamos intentando jugar un poquito desde una serie de conceptos, ¿vale? Cuando el sistema es muy cerrado, entonces, bueno, pues intentamos que las normas sean muy claras. ¿Cuándo intentamos acotar mucho al jugador? Cuando vemos que sus lecturas no son buenas. Generalmente, cuando trabajamos en formación, trabajamos al contrario que cuando trabajamos con profesionales o con semiprofesionales. Es decir, cuando trabajamos en formación, lo que buscamos es darle al jugador, o lo que yo busco, que es algo mucho más complejo, es darle al jugador todas las armas y enseñarle a equivocarse y enseñarle a tomar esas decisiones. Cuando trabajamos sobre profesionales, que lo que buscamos es un rendimiento más inmediato, lo que hacemos es ir dándole armas poco a poco y acotarle al principio mucho. Y una vez que el jugador va entendiendo cómo queremos que juegue, entonces le dejamos cierto margen a la lectura de lo que está ocurriendo en el campo. Y la segunda, en cuanto al rol profundo, si no se ha conseguido resolver la situación con éxito, después puede quedar poco tiempo de posesión y los espacios cerca del aro estar ocupados. ¿Cómo crees que se puede preparar un plan para esto? Vale, sí, el rol profundo en realidad tiene dos situaciones críticas, ¿vale? El rol profundo a mí me gusta mucho o bien en el inicio del sistema o bien al final del todo, porque lo que buscamos es generar una situación muy agresiva. En los primeros segundos de sistema, quizá el hecho de que la defensa no esté demasiado preparada nos pueda permitir encontrar situaciones de ventaja en el rol. En los últimos segundos de sistema es más probable que nos encontremos con situaciones de ventaja en los tiros. Entonces, ¿qué ocurre si no somos capaces de encontrar esa situación de rol o una situación de spot-up en balón invertido? Pues que lo mejor que tenemos es que probablemente tengamos el balón en las manos de nuestro mejor generador. Entonces, si quedan muy pocos segundos, generalmente marcamos una situación de aclarado o un ISO. Por eso os he comentado al principio de la charla que es muy importante ser conscientes de que no todo el mundo, sobre todo a medida que se van haciendo más mayores, no todo el mundo es capaz de jugar bloqueo directo. Entonces, el jugador que juega bloqueo directo es porque tiene unas condiciones determinadas para poder hacerlo. Entonces, tener el balón en sus manos en los últimos segundos, por lo menos es una garantía de poder jugar un aclarado o intentar jugar una situación otra vez rápida de bloqueo directo. En la charla de ataque hablamos sobre tener situaciones de últimos segundos preparadas. Bueno, yo creo que todos los equipos tenemos alguna situación de
o bien corta o bien de emergencia para esos últimos segundos. Pero bueno, como te digo, un rol profundo generalmente por lo menos nos permite encontrar tiros liberados. Vale, pues por mi parte yo creo que por hoy es ya demasiado. Entonces, antes de empezar a saturar un poquito más este final, prefiero que lo mastiquéis un poquito y que le deis una vuelta a ver si os ocurre alguna cosa y dejamos esta última parte para hacer una charla rápida, si os parece, el jueves, como hemos venido haciendo estas semanas atrás. Y insisto, si tenéis alguna pregunta, pues ahora guay. Si os surge alguna pregunta cara a la semana que viene, pues o cara al jueves, perfecto también. Y si preferís hacer la pregunta por privado o lo que sea, pues también perfecto. Creo que tenemos alguna cosita por ahí. ¿Sí? No, vale. Pues por mi parte, listo. Gracias a todos y si os apetece, nos vemos el jueves a la misma hora. Os hago llegar la invitación como siempre y nada, aquí nos vemos. ¿Ok? Vale, Miquel. Chao, chicos. Gracias. Eskerrik asko, Miquel. Agur, agur. Gracias, Miquel.